Gracias a Álvaro García Linera, vicepresidente de Bolivia, vicepresidente del Estado Pluricultural de Bolivia, plurinacional de Bolivia y miembro del Partido Movimiento del Socialismo de su país, que está en México en estos días y que, bueno, pues entre otras cosas estará en la UNAM, un lugar que conoce muy bien porque allí estudió parte de su formación académica en la Universidad Nacional Autónoma de México y ha sido invitado a participar en un observatorio intelectual de geopolítica en esta Universidad Nacional Autónoma de México. Y antes de que llegue ahí, en esta visita que hace a México, pues se da un tiempo para estar en CNN, para conversar unos minutos en este programa. Gracias, Álvaro, por estar aquí. Bienvenido. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un placer y un privilegio poder estar contigo conversando sobre los temas del mundo. Pues vaya que si hay temas, Álvaro. Hace algún tiempo por aquí estuviste en este programa conversando sobre Bolivia, recuerdo muy bien, en el momento en que se estaba construyendo esta posibilidad jurídica que se tradujo en la Constitución del Estado plurinacional. Ese proceso tan importante que Bolivia ha vivido y que lo hace hoy pues ser lo que es, en donde además, entre otras cosas, se atravesó una reelección, que es también un indicador del asunto. ¿Cómo está Bolivia y cómo es que ha vivido este proceso? Bueno, después de la aprobación de la Constitución, quedaron establecidos los pilares básicos de nuestra estructura social, política y económica. En lo político, quizás lo más relevante, esta indianización del Estado. Somos un país con mayoría indígena, india, y por primera vez, desde que mataron a Manco Inca en 1570, uno tiene una estructura estatal que recoge esta, no solamente herencia, sino esta existencia de lo indio, de lo indígena en las estructuras de poder. El 49% de la burocracia del Estado es indígena. Tiene usted presidente, ministros, gobernadores, alcaldes indígenas. Tiene usted una estructura jurídica paralela a la justicia ordinaria, la justicia indígena originaria y la justicia ordinaria en paralelo, en los niveles básicos y en los niveles superiores. Tiene usted la elección de autoridades a nivel regional basadas en usos y costumbres indígenas. No todos, una mitad pueden ser elegidas mediante usos y costumbres. Tiene usted un poder muy fuerte de los sindicatos y de los gremios y de las comunidades y de las federaciones campesinas y de las confederaciones indígenas para definir políticas públicas a nivel local y a nivel nacional. Entonces, este quizás sea el cambio más importante del Estado boliviano, su indianización, que no significa un regreso al pasado, significa una indianización en el siglo XXI, una indianización y una comunitarización en circunstancias contemporáneas. En lo económico, estamos muy contentos porque tenemos una economía, junto con la de Panamá, las que más están creciendo en América Latina. ¿Cuánto va? ¿En qué está? Estamos en promedio 5.5 en los últimos 8 años. ¿Debido a? Dos cosas. La nacionalización. Hemos recuperado el gas, el petróleo, la electricidad, el agua, las telecomunicaciones y la línea aérea. Son del Estado. Y esto permite una redistribución de la riqueza que ha dinamizado la economía y una confianza en el mercado interno. Aún hemos tenido caída de precios del gas el año 2008, que cayó a $35. El año 2011, que cayó a $60. El precio del barril de petróleo ahora ha caído a $59. Pese a esas caídas, el mercado interno dinamiza nuestra economía en más de la mitad. Entonces, el crecimiento tiene que ver con mercado interno, con diversificación de la economía y con distribución de la riqueza. Hay harta riqueza que se la distribuye y la gente gasta, compra, va al mercado, ahorra para su casita, mejora sus condiciones de vida, compra más ropa para el niño y eso dinamiza nuestro mercado interno. Entonces, es una economía pequeñita frente a la mexicana, pequeñita frente a la brasilera o la argentina, pero es una economía muy sana, en crecimiento y con una gran capacidad de distribución de la riqueza. Hemos reducido la extrema pobreza en 20 puntos en 6 años. ¿Cómo hicieron eso?
distribuyendo riqueza. Es decir, somos 10 millones, 2 millones de bolivianos han pasado a la clase media con Evo Morales, de una velocidad así extraordinaria. Se distribuye lo que tiene el Estado diversifica la economía, pero a la vez distribuye lo que recibe como excedente. Controlamos bien la banca. De cada $100 que la banca genera o que gana, 50 al Estado, 50 para ellos. Entonces, si gana ¿Así de plano, 50-50? 50-50 de la banca. ¿Y qué hacen con el 50 que se quede? Obras sociales, hospitales, 50-50. 50-50 es en la banca. Ah, caray. En minería, 50 al 65, dependiendo del mineral. Lo que llamamos el government take. ¿50-60 para el Estado? Sí, de la ganancia. De la ganancia. Y en el ámbito hidrocarburífero nos movemos entre el 85 al 90% que queda para el Estado, de la ganancia. Devolvemos costos recuperables, costos de producción, queda la ganancia. En gas, 85 para el Estado, en minería 50 al 65 para el Estado y en banca 50% para el Estado. Esos son los esquemas de nuestra economía social. Y eso, algunos dirán, pues ahuyenta las inversiones. Ustedes eran un país donde se hizo, bueno, este cambio, la estatización y el regreso hacia el Estado de todos estos recursos naturales y de estas industrias. ¿Qué sucedió con los que estaban ya explotando en el modelo anterior la riqueza boliviana? En el ámbito de hidrocarburos, aquellas áreas de producción que eran anteriormente del Estado y luego fueron privatizadas, pasaron ahora al Estado nuevamente. Pero hay áreas de producción donde vino el capital extranjero y, digamos, construyó todo con su propia inversión. Siguen haciendo su trabajo, pero ya no son dueños del gas, ni del petróleo, ni de los precios, ni de los volúmenes, ni de los ductos, ni de nada. Cumplen unos servicios, son contratos de servicios. Vienen, traen su dinero, invierten. Si no encuentran gas, su problema. Si encuentran gas, todo ese gas es del Estado y nosotros le retribuimos por sus inversiones y le damos una ganancia que en gas se mueve entre el 10 y el 15%. Uno dirá, es una condición bastante dura, lo es, pero sigue siendo, pese a ello, el país atractivo porque tiene mercados seguros. Nosotros le vendemos gas al Brasil, le vendemos gas a la Argentina, que tienen problemas de abastecimiento de gas. Vamos a venderle gas posiblemente al Paraguay, al Uruguay. Entonces tenemos un nivel de absorción de la ganancia muy elevado, pero aún así sigue siendo rentable. Atractivo. Siempre va a haber las quejas y los pataleos de las empresas petroleras, pero hemos fijado muy claramente cuáles son las reglas. Y el dato que te puedo dar ahora es que la inversión extranjera en Bolivia el año 2013 y 14 ya ha superado la barrera de inversión extranjera el año 2000 y 2001, cuando se vendió, cuando se privatizó las refinerías. ¿Rebasaron eso? Hemos rebasado. Casi vamos a duplicar ya este año 2014 esa inversión. Entonces, no es que nos hemos cerrado al mundo, no hemos regresado a la vieja economía autárquica y de sustitución de importaciones. Sabemos que estamos en el mundo, pero trabajamos en el mundo con inteligencia. No nos sometemos al mundo globalizado como lo hemos hecho anteriormente. Y bueno, en el corte pues pregunté y estábamos en esta conversación. Álvaro García Linera, que tiene mucho que ver con México, como digo, porque parte de su existencia estuvo o ha estado relacionada con México. En el corte yo dije y pregunté, Álvaro, ¿y qué piensas de lo que México hizo, que es todo lo que acabas de decir en sentido contrario? Bien, en el marco de las relaciones diplomáticas tengo que decir que respeto lo que decide el pueblo mexicano, pero no dejo de sorprenderme, porque la economía mexicana, tal como yo la he conocido desde los años 80 y tal como la he leído desde los años 50, creció al influjo de un Pemex estatizado. Y esto me sorprende. Es el camino que han elegido las autoridades y respeto. No puedo enfrentarme, soy autoridad y por diplomacia también tengo que mantener mi relación así, de respeto a lo que deciden acá, pero Bolivia muestra que es posible otro camino. Bolivia muestra que es posible nacionalizar
tener vínculos de servicios, no de propiedad, con empresas extranjeras, tener inyección en tecnología, inyección de capitales. No se necesita entregar la soberanía de los recursos fundamentales de un país para tener inversión y para tener tecnología. México escogió un camino que yo lo entiendo y lo respeto, pero el camino boliviano es distinto, y lo que tiene que saber la gente es que hay distintas maneras de llegar al mismo objetivo, y Bolivia eligió su propio camino de soberanía, de tecnología, de inserción en el mundo, pero sin perder el control de los hidrocarburos. A un hombre que en su momento fue arrestado, acusado, imputado de insurrección, de terrorismo, y hoy es vicepresidente de su país. Digo esto como antecedente biográfico porque alguna opinión le merecerá a Álvaro García Linera lo que hoy en México atraviesa en materia de derechos humanos y de casos que han rebasado el ámbito nacional y que hoy son parte de la atención del mundo. El caso Ayotzinapa. Álvaro García Linera, ¿cómo se observa desde allá lo que pasa en México? El mundo entero se ha conmovido, se ha indignado y está atento a lo que sucede aquí en México y a cómo se van mostrando los acontecimientos de lo que ha sucedido, porque todavía no sabemos muy bien en el mundo entero lo que ha sucedido. Hay una versión, pero una versión que adolece de una serie de pruebas, aún falta muchas cosas. Yo quisiera moverme un poco en la abstracción y tú me entenderás por qué, pero creo que puedes deducir lo que quiero decir. Un Estado, el que sea, en cualquier parte del mundo, y más aún un Estado como los nuestros en América Latina, necesario para proteger a la sociedad de una estructura mundial muy agresiva y muy dominante. Un Estado tiene 2 o 3 principios básicos que garantizan su estabilidad, su existencia. Garantizar la vida de sus ciudadanos, protegerlos, marcar un horizonte creíble de lo que se puede y no se puede hacer, de lo que se debe y no se debe hacer, de lo que es el futuro de un país. Y claro, un Estado tiene que garantizar derechos laborales, sociales, humanos. Políticos de expresión. Cuando un Estado no es capaz de dar certidumbre sobre esos 3 elementos, no solamente es un Estado que frente al contexto internacional se muestra débil, se muestra en problemas o en crisis. Es un Estado que al interior de sus ciudadanos está generando una incertidumbre, una especie de vacío. Porque el Estado, en el fondo, es también uno. Es la capacidad que uno cede a la autoridad para que controle, cuide, redistribuya, proteja. Si yo como ciudadano no siento que mi Estado me protege, es más, le tengo miedo respecto a mi vida, si no siento que mi Estado me dice la verdad, es más, siento que mi Estado permanentemente me engaña o me dice las cosas a medias, se está incubando una crisis estatal terrible que no se resuelve con un tema de gobierno, se va a resolver o tendría que resolverse tarde o temprano con una transformación radical de la estructura estatal, que es en parte espíritu, es creencia, es disponibilidad. Hay una tolerancia moral del gobernado hacia el gobernante. Siempre hay una tolerancia moral que permite ciertos abusos, ciertas arbitrariedades de la dominación. Pero hay un límite. Cuando se rompe esa tolerancia moral y cuando la gente dice, estos señores que están allí nos están matando, en vez de nos están protegiendo, nos están matando, se cruza una frontera. En ese momento el Estado se derrumba. Álvaro García Linera, hacemos una pausa y vamos a esto. Me gustaría regresar con esta idea, la ruptura de una frontera de tolerancia moral
esa tolerancia moral que puede permitir cierto grado de abusos o de situaciones que uno dice, bueno, está mal, pero hay un mínimo básico de funcionalidad y de aceptación del Estado respecto a su sociedad. Cuando se rompe esa frontera, moral, es que entonces se derrumba el Estado o quienes están al mando de ese Estado. Y pregunto, Álvaro, ¿cuáles son, como hombre de poder que eres y como alguien que vivió aquello de manera muy cercana, cómo se identifican los elementos para decir si se rompió o no esa frontera y esa tolerancia moral de un país frente a sus instituciones o a quien las dirige? Desde el momento en que la gente se divorcia de la estructura de poder, de los gobernantes, de lo que hacen, de lo que dicen, y comienza a estar esperanzado, buscando algo, otra salida. Cuando ya no lo toma en serio lo que dice su gobernante, cuando ya no le cree y cuando ya de verdad siente que es un peligro el gobierno para su existencia como ser humano, el peligro de muerte. Cuando eso se apodera de la gente, ya es irreversible. Y la salida es otro horizonte, otro camino. Podrá ser otro sistema de partidos, otro sistema institucional, otro sistema de creencias, pero tiene que ser otra cosa que le devuelva la seguridad de la vida. Porque uno puede morirse mañana o pasado, solamente Dios lo sabe, pero nunca puede creer que su Estado lo puede matar. Si eso cree, ya no es su Estado, ya es cualquier otra cosa. Eso uno puede pensar cuando está en guerra. El peligro de muerte que da un Estado tiene que ser siempre sustituido por la seguridad de la vida, aunque te mueras mañana por alguna enfermedad, pero la seguridad de la vida. Ese es un principio básico de cualquier orden estatal. Cuando la vida ya no se garantiza, ya nada es tolerable. Y entonces ahí surge el conjunto de protestas, de resistencias, de enfrentamientos que llevan a un Estado a un periodo de tensiones revolucionarias complicadas, que pueden durar mucho, y eso da lugar a la anomia en sociología, o que puede durar corto y que da lugar a una sustitución de un orden estatal por otro orden estatal. Pero en todo caso, es sano para un hombre o una mujer de Estado entender que no se puede jugar impunemente con la creencia de las personas. No se puede jugar impunemente con el sentido de seguridad de vida de las personas. Sí. Hasta cierto punto se puede abusar en momentos de emergencia, pero no permanentemente, porque eso ya no es un orden estatal. Supongamos que en esta circunstancia aún queda un fragmento de tolerancia moral que está debilitada, que hay una crisis de credibilidad, pero supongamos que persisten órdenes institucionales y un margen, por lo menos básico o mínimo, de tolerancia moral. ¿Qué debe hacer un gobierno en ese contexto? Decir la verdad, cueste lo que cueste. Decir la verdad. Y sacrificar a quien tenga que sacrificar. Sacrificar los niveles de mando y de decisión que corresponden, menos la cabeza final, que hay que preservarla en función de, si quieres tú, mantener la estructura institucional. Sí, pero sacrificar y decir la verdad, cueste lo que cueste, porque si no, si hoy se deja sembrada una mentira sobre un tema muy importante, el día de mañana esa mentira quedará siempre como un sello de cualquier cosa que vaya a decir el Estado. Y si un Estado no retoma la credibilidad de su población, ¿cómo el día de mañana garantizar que mis impuestos van a un buen lugar? ¿Cómo garantizar que el día de mañana una decisión de un decreto o una ley que supuestamente me beneficie está en verdad beneficiándome a mí o va a beneficiar solamente a un grupo de personas? No se olvide que el Estado es el monopolizador de lo universal, de lo que se supone que es de todos. Y cuando el Estado no está dando suficientes, y los gobernantes suficientes, indicios de que está gobernando para todos, todo el sistema de funcionamiento estatal comienza a ponerse en duda y puede comenzar a resquebrajarse. Sistema de autoridad, desde la delegación policial hasta una ley
federal, impuestos, orden general, tolerancias en el ámbito de la educación, tolerante en el ámbito de los salarios. El Estado es el que supuestamente administra lo que es común a todos. Tiene que volver a restablecer que sigue siendo el mando, que es el precautelador del bien común de todos. No puede ponerse en duda mucho tiempo ello. Entonces, en caso de que un gobierno se afrente a un tipo de problemas donde se ha puesto en duda la tolerancia moral, tiene que restablecerla. Con la verdad. Sacrificando a quien sea, colocando la verdad por delante y volviendo a dar certidumbre a la gente de que su vida está protegida y que la verdad del Estado es una verdad común, fiable. Es una verdad fiable, es una verdad que satisface y que beneficia a todos. Si no, el Estado no se va a estancar, se va a estancar. Y en el Estado estancado tú tienes dos opciones: anomia, que puede durar años, donde nadie cree en nadie, pero no hay salida, y donde todos desconfían de todos, pero no hay salida, o la opción de una otra estructura estatal. Una ruptura que puede venir de una manera u otra. De una manera o de otra, sí. Álvaro García Linera, gracias por estar aquí en este programa para conversar de todo esto. Y bueno, nos faltó tiempo para seguir escuchándote. Ya nos faltó tiempo para hablar de otros lugares de la región, aunque hiciste una mención sobre América Latina, pero nos quedamos con estas reflexiones pertinentes en un tiempo como el que vivimos en México. Gracias por estar aquí para conversar. No, muchas gracias a ti por esta entrevista y agradecer a la gente acá en México que siempre nos trata con mucho cariño, con muchísimo cariño, y que parte de la mitad de mi alma siempre está aquí en México. Quiero mucho a México y siempre voy a querer lo mejor para México. Gracias, Álvaro, y hasta la próxima. Gracias. Gracias y bienvenido a México. Gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien esta mañana.